Hola Mauro, ¿cómo estás? Muchas gracias por eh, atender esta invitación a esta referencia de cliente. Para nosotros es un honor realmente tener a Magentrack y tenerte a ti como referencia de cliente y contarle a todos nuestros potenciales clientes y otros clientes y la industria en general las cosas buenas que está haciendo Magentrack. Cómo te ha ido con la nube de Amazon Web Services, cómo te ha ido con Tequi y demás. Eh, Me encantaría comenzar esta entrevista preguntándote eh, que nos expliques un poquito de qué se trata Magentrack y cómo comenzó la idea, cómo surgió esta idea, este emprendimiento y cómo lo ves, cuál es el camino. Ok, bueno, no, primero pues agradecerte por la invitación y a Tequi por todo el apoyo que nos ha venido brindando durante todo este proceso que hemos venido desarrollando. A ver, Magentra nace de una idea loca, que así, digamos, la denominaban algunos amigos con los cuales compartía yo este proyecto hace unos 12 años, en donde en París yo había visto cómo Orange, una compañía francesa, eh, apoyaba al gobierno francés para monitorear pacientes crónicos en forma remota, pero no en tiempo real. Simplemente lo que se hacía era que los pacientes que lograban identificar que eran de alto riesgo, desde su casa se tomaban la atención o se tomaban su glicemia y a través del computador mandaban el dato a, a la central en donde de ahí reportaban al hospital. Básicamente lo que buscaba el gobierno francés era descongestionar las salas de urgencia y atender realmente los pacientes que ameritaban ir a esos sitios y empezar a controlar los pacientes en forma remota. Eh, yo en ese tiempo trabajaba para Orange y cuando vi la idea me pareció interesante, pero yo decía, esto tiene que moverse hacia un tema mucho más dinámico y que sea en tiempo real, porque si la información se maneja en forma manual, eh, hay mucha pérdida, digamos, de tiempo y de información que de pronto no es valedera para la toma de decisiones acertadas de los pacientes. Cuando yo me retiré de Orange en el año 2012, decidí iniciar ese emprendimiento. Inicialmente contraté una compañía española que ellos a su vez contrataron unos desarrolladores en la India para que me desarrollaran esta solución partiendo de un tema con un aliado que teníamos en la parte de caracterización. Y el objetivo fundamental era llegar al monitoreo de pacientes en tiempo real. Una vez se desarrolló el aplicativo, era muy difícil manejarlo en forma remota y yo tomé la decisión de traer la solución para manejarla localmente aquí en Colombia. Contraté unos desarrolladores y unos ingenieros a nivel de infraestructura para darle sostenimiento o mantenimiento a la plataforma y a su vez actualización. Luego tuve dos socios. Yo seguía con la idea de que esto tenía que ser en monitoreo en tiempo real. Mis socios decían que eso era imposible, que eso no era fácil de desarrollar. Sin embargo, entonces yo empecé a contactarme con fabricantes en la China de dispositivos a nivel de relojes de referencia, no dispositivos médicos, y empecé a hacer pruebas. Y veía que realmente el tema ya me funcionaba a nivel del manejo de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Eso fue más o menos en el 2015. Eh, Sin embargo, mis socios decían que realmente era una idea muy loca y que más bien ellos se retiraban porque pues no estaban dispuestos a seguir con el proyecto, porque ellos veían eso a futuro a 12, 15 años. Yo les decía que eso ya en 4 o 5 años teníamos que desarrollarlo o que el mercado lo iba a pedir. Entonces yo tomé la decisión de seguir adelante. Le dije a mi hijo que fuera a la China, contactara a fabricantes y empezamos a desarrollar pruebas y así arrancamos. Entonces yo ya empecé a
hacer la presentación a las diferentes aseguradoras y prestadoras de servicio, y todas se sorprendían cuando veían la solución, como el paciente se tomaba su presión arterial, llegaba al app del celular y inmediatamente llegaba a la plataforma y generaba alertas. Pero entonces ahí me encontré con una barrera muy grande, y era que cuando le hacíamos la presentación a los médicos decían, no, pero un dispositivo de referencia no sirve, porque eso es un dispositivo deportivo y nosotros trabajamos es sobre dispositivos médicos, que podamos hacer diagnóstico y que podamos tomar decisiones reales de la morbilidad del paciente, y tienen que ser dispositivos que estén avalados por la FDA y que estén avalados por el INVIMA en el caso de Colombia. Entonces ahí cambiamos la estrategia y entonces empezamos a contactar fabricantes que tuvieran este tipo de dispositivos. Les empecé a mostrar, digamos, los beneficios y cómo ellos también se podían ver beneficiados en la venta a través de la plataforma nuestra, y tuvimos una gran aceptación. Entonces ya aparecieron compañías chinas, a nivel tanto de dispositivos, como dispositivos para hipertensión, como para glicemia, oxigenación, compañías coreanas, taiwanesas, en fin. Y empezamos a desarrollar los SDKs para hacer el enrolamiento de los pacientes. Entonces, esa etapa fue muy interesante porque teníamos un abanico grande de pacientes. Ya empezamos a desarrollar pilotos con entidades del Estado, con particulares, y, y las necesitábamos para poder valorar realmente qué tan efectiva era la herramienta y qué beneficios tenía. Realmente lo que yo buscaba con esta solución era dar la atención a los pacientes crónicos, que a pesar de que solo representan el 20% de la población, pero se consumen el 80% del presupuesto, y darles dos cosas fundamentales. Una, darles mejor calidad de vida, porque los pacientes crónicos de alguna manera, si no se atendiera a tiempo, podían quedar con una morbilidad bastante compleja en el caso de un accidente cerebrovascular, o pacientes diabéticos que, si no se controlaba en forma oportuna cómo estaba su diabetes, podían terminar en una diálisis. Y la segunda, disminuir costos en el sistema. Un paciente de alto riesgo, de alto costo, le vale mucho dinero al sistema de salud, ya sea una aseguradora o una prestadora. Ese fue el enfoque, y establecimos ese nicho de mercado. Seguimos avanzando, y a medida que vimos que el tema empezó a crecer, veíamos que necesitábamos realmente un alojamiento robusto de la plataforma y que nos generara valor agregado. Fue cuando tuve la oportunidad de conocer a Tequi. En ese momento, pues realmente la plataforma nuestra estaba, digamos, en una versión 1.0 y tenía muchas limitaciones, y prácticamente Tequi se convirtió en mi asesor y en mi consultor de cabecera, de tal forma que empezamos a mirar cuáles eran las opciones más adecuadas de que generara, primero, un alojamiento adecuado con todos los sistemas de redundancia y de alojamiento de la información, porque pues esta es una información muy sensible que no nos podíamos dar el lujo de que un dato de un paciente no llegara a tiempo, no se almacenara, y son vidas. Entonces, yo miré muchas opciones a nivel de otros proveedores, pero definitivamente con la información que me suministró Tequi, con el apoyo, con el análisis de competencia, donde hicimos un marketing competition de realmente cuál era la mejor opción, definitivamente nos quedamos con Amazon, lo cual a mí me tiene muy contento. Primero porque tengo el soporte local de Tequi, que en cualquier momento pues puedo recurrir a ellos, me están dando opciones de cuál es la mejor alternativa, me han apoyado me apoyaron en toda la migración a la versión 2.0, la estructuramos, la validamos, miramos cargas de la plataforma. Ya estamos, digamos, trabajando para migrar a la versión 3.0, porque yo no quería salir al mercado hasta no tener la seguridad de que tuviera una plataforma a nivel de alojamiento bastante robusta, con un soporte adecuado, y que la plataforma fuera lo suficientemente estable. De ahí entonces ya empezamos a manejar soluciones a nivel de programas muy puntuales con algunos clientes, y adicionalmente
nos llamaron de México. En México tuvimos la oportunidad de reunirnos con Telmes y con otros clientes locales y apareció Omroad. Omroad conoció nuestra plataforma. Omroad es un fabricante de dispositivos médicos. Son líderes en el mercado a nivel de tensiómetros de alta precisión y de básculas. Conocieron nuestra plataforma, les gustó mucho, inclusive hicieron una evaluación de ella, pero como ya habíamos hecho todo ese proceso previamente con Tequi, pues esa valoración que se hizo salió satisfactoria y Omroad tomó la decisión de hacer un estudio clínico con la Universidad de Guadalajara en donde incluyéramos dispositivos de Omroad a nivel de presión arterial y frecuencia cardíaca y de peso y con 300 pacientes inicialmente, utilizando la universidad que fuera realmente el garante con médicos directamente de la universidad que hicieran el monitoreo, el seguimiento y la gestión de los pacientes asignados. Roche, que es un aliado de Omron, se enteró de este trabajo que íbamos a hacer y ellos también se involucraron. Y esto ya nos dio un cambio, eh, eh, digamos, extraordinario, un salto en Magenta, porque ya teníamos como aliados, y como lo dice Omrod, ustedes no son unos proveedores, sino ustedes son unos partners estratégicos en nuestra solución, y empezamos a mirar opciones a nivel de Latinoamérica, no solo con Omrod, sino también con Roche, hasta el punto de que hoy en día tomamos la decisión en Magenta de que todo lo que se maneje con pacientes diabéticos lo hacemos con Roche y todo lo que tengamos que manejar con pacientes hipertensos o de sobrepeso lo hacemos con Omro. Realmente la experiencia ha sido extraordinaria, estamos felices, ya estamos trabajando proyectos, digamos, de gran tamaño que por temas de confidencialidad no puedo relevar, eh, en donde ya estamos manejando proyectos con pacientes con más de 2 o 3 morbilidades. Hoy en día la plataforma es muy estable, estamos en el mercado no solo de Colombia, sino también en otros países como Ecuador, en Panamá, en México. Eso es como en términos generales lo que hemos desarrollado, Ernesto. Sí, es un gran proyecto, Mauro. La verdad es una plataforma, es una idea de negocio que a nosotros nos ha parecido grandiosa, Tequi, porque claramente ayuda a una industria que está en constante cambio. Es muy gratificante ver que esto sale de Colombia, es una iniciativa colombiana. Eh, Nos ha parecido absolutamente increíble el modelo de negocio y la solución que está ofreciendo Magentrak a los clientes. Creo que nosotros en Tequi consideramos que soluciones como estas son el futuro para la industria y ahí vendría mi segunda pregunta. ¿Cómo ves tú tu industria? ¿Cómo ves la industria de la salud después del COVID? ¿Qué ves que son los retos que está teniendo la industria en general, tú estando en varios países? ¿Cómo estás viendo que plataformas como la tuya van a contribuir al desarrollo de la industria de salud? Sí, aquí hay dos cosas. Una es que definitivamente si uno se queda solo, pues va creciendo muy despacio. Entonces hay que entrar a asociarse con jugadores grandes y fue así como una compañía grande en Colombia dedicada al sector de la salud visualizó nuestra solución, les llamó mucho la atención y ellos adquirieron el 50% de la compañía, la cual se reinvirtió en Magentrak. Yo personalmente me siento muy contento, muy satisfecho con esta empresa que invirtió en Magentrak porque realmente le han generado mucho valor agregado, nos ha generado crecimiento, posicionamiento y con la experiencia de ellos en el tema de salud por más de 20 años, pues ya te podrás imaginar lo que ha significado a nivel de valor agregado para Magentrak. Además, ellos también son prestadores de salud, entonces es un buen complemento. Antes de la pandemia del COVID, pues nosotros veníamos trabajando ya en algunos pilotos y en algunas soluciones puntuales. Y cuando llegó la pandemia,
nosotros vimos una gran oportunidad y dijimos, perfecto, Magenta que es la solución. Sin embargo, todas las entidades, tanto aseguradoras como prestadoras de salud, pues estaban era pegadas al COVID y nosotros tratando de decirles, mire, Magenta que es una buena alternativa, pero ellos necesitaban era cómo controlaban los pacientes, cómo realmente evitaban que se generaran más muertes, que no se congestionaran los hospitales. Y luego vino el proceso de vacunación y inclusive nosotros planteamos opciones dentro de Magenta, como manejamos el tema de oxigenación, la herramienta podría manejar a nivel de grupos, a través de un solo pulsoxímetro, poder gestionar los pacientes y ver cómo estaba la oxigenación de una familia y ver, y ver si la oxigenación de algún miembro de la familia estaba por debajo de 90 para generar alertas y hacer encerramientos y generar cuadros desde el punto de vista de control. A las EPS les llamó muchísimo la atención y a las entidades públicas. Sin embargo, como eran tantos los problemas que tenían y era muy fuerte, digamos, la presión desde el punto de vista de controlar la enfermedad a nivel de COVID, eh, no le dieron tanta importancia. Y yo me sentía como medio frustrado porque yo decía, pero si esta herramienta es una ayuda importante para esta situación que estamos viviendo, pero pasó algo muy curioso. Tan pronto ya se empezaron a vacunar los pacientes, pues empezó a generarse esa alerta de todos esos pacientes que nunca pudieron ser atendidos en forma presencial, especialmente pacientes crónicos de alto riesgo, que ya su morbilidad ya no estaba en bajo riesgo o mediano, sino en muy alto riesgo, en donde ya no le estaban costando al sistema $3.000, sino fácilmente $10.000, nos empezaron a buscar. Y entonces ya esto generó como un tema exponencial en donde las compañías que habíamos contactado nos empezaron a buscar, la competencia empezó a aparecer, pero pues la ventaja que hemos tenido, y en eso quiero reconocer también el apoyo de Tequi, es que cada vez la herramienta nuestra solución, genera mayores valores agregados, mayores diferenciadores con respecto a la competencia, porque teníamos claro que en algún momento iba a aparecer la competencia. Y más con la pandemia, pues muchas compañías tecnológicas empezaron a ver también soluciones como estas, pero pues afortunadamente hemos avanzado, hemos dado un paso adelante, pero eso no significa ni podemos confiarnos y por el contrario cada vez tenemos cosas adicionales. Hoy en día estamos en la plataforma manejando temas desde la tamización para poder identificar cuál es el nivel de riesgo del paciente, si ese paciente necesita monitoreo, si ese paciente necesita gestión, cómo manejamos los datos para que el cliente final pueda aprovechar de una manera mucho más efectiva realmente el manejo del paciente, cómo puede prever que un paciente que hoy en día tiene 25 años, dentro de 10 o 15 años puede ser un paciente crónico y cómo poder retardar realmente esa morbilidad de esos pacientes. Ha sido realmente algo maravilloso que nos tiene muy contentos y que hace que ya, digamos, tengamos que ir evolucionando a un nivel mucho más alto con nuevas alternativas sin salirnos del foco. Entonces, eso ha sido realmente también interesante todo este proceso. No sé si respondo a la pregunta tuya. Sí, 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 Mauro, sí respondes. Y estoy de acuerdo contigo, ha sido un proceso muy interesante acompañar a Magenta que en este proceso de crecimiento. Y nos ha parecido además súper interesante algo que, por ejemplo, hace unas semanas en Estados Unidos, una compañía muy parecida a la de ustedes, que fue creada hace poco, de hecho, no tienen la experiencia que tienen ustedes en el mercado, que pues tienen tantos años. Esta compañía 100 Plus tuvo una valorización de $100 millones, lo cual es increíble y, y muestra cómo, por lo menos en Estados Unidos, el mercado de la salud o la industria de la salud está haciendo, las nuevas tecnologías están ayudando a descongestionar el sistema. Y, y mi pregunta sería, viendo tú esa noticia que esta compañía está valorizada eh, eh, en esa cantidad, ¿están ustedes
¿cómo se ven ustedes hoy en día? ¿Se ven como con ánimo de pronto entrar a Estados Unidos o de pronto que sean adquiridos por esta compañía? Porque pues con esta noticia los pone en otro nivel, claramente, ¿no? Sí, ese es un tema que he venido analizando con con mis socios. Realmente, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Digamos, uno si es ya buscar un inversionista grande para darle, digamos, un esquema distinto desde el punto de vista de, de proyección masiva, ¿sí? Yo veo que realmente las aseguradoras y las compañías de telecomunicaciones, los Amazon, los de Microsoft, los Apple van a tener que llegar a, a manejar soluciones como estas para ofrecerle a sus clientes que tienen cautivos. Ya el tema de monitoreo remotos ya no es una moda, sino es una realidad en donde el paciente pueda, desde su casa o en el lugar donde esté, por ejemplo, herramienta nuestra, el paciente puede estar en cualquier lugar del mundo y se puede tomar su presión arterial y simplemente, como lo hacemos con otro, el paciente toma su tensiómetro, se toma su tensión, abre el app de Magenta y automáticamente la información llega a la plataforma en milésimas de segundo y de allá le están contestando y le están diciendo, señor Muñoz, ¿por qué su presión arterial, su diastólica está en 110 y su sistólica está en 150? Se tomó el medicamento, le mando ya el médico y hay una serie de protocolos. Y eso va a ser fundamental por dos razones. La primera, porque la gente después del COVID queda temerosa de ir a los hospitales, además están congestionados, hay un rezago importante de consultas con especialistas que no han podido atender la demanda. La segunda es que el sistema de salud, por lo menos en Colombia y en algunos países, es demasiado costoso y entonces tiene que moverse hacia el esquema de prevención, en donde realmente no esperar a que el paciente ya tenga un problema de complejidad a través de una eh, diabetes de un nivel de alto riesgo que ya termine una diálisis o un paciente que tenga problemas de arritmia que se puedan combinar con un accidente cerebrovascular que puede terminar en situaciones fatales o muy complicadas. Entonces eso hace que definitivamente tengamos que mirar a una solución donde venga un inversionista y participe o con mi socio que tengo es mirar ya si nosotros directamente hacemos ese cambio, ¿no? Pero definitivamente tenemos que migrar hacia ese tema porque pues van a venir nuevas soluciones y nuevas oportunidades. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que va a venir nuevas oportunidades para Magenta, que estoy muy de acuerdo contigo. La salud tiene que migrar para una salud preventiva y no reactiva. La única manera de un sistema eh, eh, de salud para sostenerse es ser preventivo, no puede ser reactivo, porque tú lo dices, muy costoso para los estados. Por último, quería preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia trabajar con Tequi? Yo sé que ya nos has dicho que estás contento. ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar con Tequi y con la nube de AWS? Em, ¿Cómo te sientes trabajando con nosotros? No, yo diría, lo complemento, no sabía que venía esta pregunta, pero a ver, ha habido dos cosas importantes. La primera es que están con Amazon y eso nos genera a nosotros mucha tranquilidad. La segunda, de que tengan ingenieros especializados en el tema de infraestructura y en las diferentes verticales y que permanentemente nos estén asesorando para poder ver cómo optimizamos nuestra herramienta o nuestra plataforma y poder migrar a un esquema de microservicios para que la herramienta sea mucho más eficiente, podamos disminuir costos, eso también ha sido muy valioso. Eh, y yo creo que lo más importante es que en todas estas compañías, cuando hay emprendimientos, hay momentos de crisis, hay momentos difíciles en los cuales, pues uno, y más
hace un tiempo, un año y medio, 2 años, pues éramos más pequeños y hacíamos de todo. Entonces, había momentos donde realmente dependíamos de terceros o de personas que de alguna manera nos decían que teníamos que hacer, pero sin tener la certeza si eso era realmente lo que necesitábamos para direccionar la compañía hacia donde queríamos llevarla. Y en ese momento apareció Tequi y fue fundamental porque nos sentimos seguros, hicimos un plan de trabajo, se hizo inicialmente un diagnóstico, posteriormente se hizo un plan de choque, se definió una estrategia a corto plazo, a mediano y largo plazo, se definió cuáles eran los recursos que se necesitaban, qué tipos de ingenieros eran los que iban a trabajar en cada una de las diferentes líneas, cuáles eran los ingenieros expertos en el tema de iOS, se definió toda una estructura para definir cuáles eran los perfiles y los cargos, cuáles eran los de Android, cuáles eran los de infraestructura, cuáles eran los de bases de datos, y eso hizo que realmente la compañía tuviera una base o se estructuró una base muy sólida que hoy en día nos da mucha tranquilidad porque eh, ya nos tiramos al agua y ya nos tiramos al agua con la tranquilidad de que no nos vamos a ahogar. En estos emprendimientos, Ernesto, tú llegas a un momento en donde estás como en el filo de la navaja, o te hundes o pasas al otro lado. Hoy en día yo siento que estamos al otro lado, o siento no, estoy seguro que estamos al otro lado, pero estamos al otro lado en gran parte gracias al apoyo de Tequi. Entonces sí quiero aprovechar para agradecerte realmente todo este acompañamiento durante tantos años y que ha sido muy valioso y la idea nuestra es seguir creciendo de la mano con ustedes. Pues Mauro, muchas gracias por tus palabras. La verdad apreciamos mucho y nosotros también esperamos seguir creciendo con ustedes. Para nosotros, Magenta, que lo llevamos en el corazón. Ustedes son uno de los clientes que más queremos y tenemos mucho amor a esta empresa. Y muchas gracias por darnos este espacio de hablar contigo. Y bueno, que Magenta siga creciendo y mejorando la salud de los colombianos y del mundo. Muchas gracias, no, con mucho gusto. Un abrazo a todos y gracias.